Buenas tardes, alumnos. Hola, profe. Hola, hola. Esperar que lleguen algunos compañeros que están entrando ahora. Hola, Antonella. Ya, chiquillos, hoy día lo que vamos a hacer un pequeño review de la prueba que fue ayer. También la idea es que hagan sus comentarios, me digan cuáles fueron sus dudas, si hubo un ejercicio muy complicado, ¿ya? La idea es que ahora los vamos a revisar todos para ir despejando dudas. La prueba de ustedes constó de 18 preguntas solamente. Generalmente tienen entre 21 a 25 preguntas, pero la hice un poquito más corta porque había agregado un listening que era del mismo texto que habíamos visto en clases. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo vamos a escuchar y los vamos a responder. Que era el texto, me parece que está por aquí. No tengo aquí el texto, pero lo habíamos visto en la clase de mayo. Deme un segundito para buscarlo, para que lo tengamos acá también. Ya, vamos a empezar entonces. El listening generalmente se escucha 3 veces. Ya, este duraba como 5 minutos, 2 minutos, una cosa así. Voy a compartir audio entonces. Ya, las preguntas entonces eran las mismas que vimos en clases. Who was born in Ohio? Who was Thomas Edison? Who was born in Varsovia? Y what did Marie Curie win? ¿Ya? ¿Qué fue lo que ganó esta persona? Track 32, Student's Book, Unit 3, page 93, Exercise 2. I was born in Ohio, the USA, in 1847. My mother taught me reading, writing, and arithmetic. I can really define myself as an inventor. Throughout my life, I invented more than 1,000 different things that changed the way people lived. My greatest inventions include the light bulb, the phonograph, the motion picture camera, electric batteries, and I also improved the telephone. How could I do that? Well, as I always said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. I was born in Warsaw in 1867. I graduated from a Russian Lyceum when I was 16 and won a gold medal. I did my first scientific work in 1890. I couldn't go to university because I was a woman. So in 1891, I went to Paris. I studied math, physics, and chemistry, and became the first female professor. I discovered radioactivity and radium by accident. In 1903, I received the Nobel Prize in Physics. Ya, las preguntas no eran tan complejas, era del mismo texto que habíamos visto. Que acá... Dígame. Hola. Hola. ¿Eso era todo, Vicente? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, aquí acostadito todavía. Ya, pues levántate, son las 12 del día. Supongo que hicieron todos, ojalá todos, la prueba de ayer, ¿ya? Como les dije, este era un listening, pero que tenía que ver con el texto. Un segundito. Acá.
Nosotros vimos un texto que era de Thomas Edison y Marie Curie, ya que está por aquí. Este fue. ¿Ya? El texto con este audio son lo mismo. Voy a poner de nuevo el audio y vamos a seguir la lectura con el texto. Track 32, Student's Book, Unit 3, page 93, Exercise 2. I was born in Ohio, the USA, in 1847. My mother taught me reading, writing, and arithmetic. I can really define myself as an inventor. Throughout my life, I invented more than 1,000 different things that changed the way people lived. My greatest inventions include the light bulb, the phonograph, the motion picture camera, electric batteries, and I also improved the telephone. How could I do that? Well, as I always said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. I was born in Warsaw in 1867. I graduated from a Russian Lyceum when I was 16 and won a gold medal. I did my first scientific work in 1890. I couldn't go to university because I was a woman. So in 1891, I went to Paris. I studied math, physics, and chemistry, and became the first female professor. I discovered radioactivity and radium by accident. In 1903, I received the Nobel Prize in Physics. ¿Ya? Entonces, claro, no les puse el texto, pero puse obviamente el listening, que unas preguntas también que puse ahí eran como súper fácil. Al comienzo dicen, por ejemplo, ¿quién nació en Ohio? Who was Thomas Edison? Who was born in Varsovia? O what did Marie Curie win? Que fueron preguntas que vimos, ¿ya? Entonces, la número 1, ¿cómo respondieron ustedes? Who was born in Ohio? ¿Cierto? Pueden haber puesto solamente Thomas Edison. Vamos a cambiar el color de la letra porque está en blanco. Como dice el Vicente, en Ohio. ¿Quién nació ahí? El Thomas Edison. Who was Thomas Edison? Aquí la respuesta completa. Ya, también Luis Álvarez, muy bien. Thomas Edison was born in Ohio. ¿Ya? Tanto la del Vicente como la del Luis Álvarez, bueno, la del Luis Álvarez está completa, pero como era un listening, igual la voy a considerar bien. Ya, pero ¿qué habíamos revisado en el texto? Sí, incluso ahí en el reading y en el listening dice que inventó 1,000 of different things. Tomás Peña, la respuesta sería parecida a la que escribiste, pero me faltó algo. Thomas Edison, entonces, was, y se agregaba el was, an inventor. Fue un inventor, ¿cierto? An inventor. Very good. Excellent. Así se respondían de a poco estas preguntas. Profe, The next one. Dígame. por ejemplo, o sea, yo puse eso que él fue un inventor, pero si le puse he was y no le puse Thomas, igual, ¿está bien o no? Sí, po, sí, Ah, po. ya. Si a mí lo que me interesa es que esté el pronombre o nombre, como lo digo siempre, y el auxiliar, que en este caso era el was, para decir que era, estaba hablando en pasado, y luego el complemento. Así que si puso he en vez de Thomas Edison, da lo mismo. Number 3 dice, who was born in Varsovia? También teníamos dos formas de responder aquí. Ya, perfecto. Podía ser
como la primera. Dame un segundito que me cambia el color. Ya. Marie Curie, ¿cierto? O, como escribió ahí los compañeros, la compañera Marie Curie was born in Varsovia. ¿Esto para qué era? Para empezar a escribir la estructura en pasado, chiquillo, ¿ya? No lo hago de pesar ni, ¿para qué la profe hace tanto atado? Si se podría responder así. No, el atado es este. La aplicación de la gramática en pasado, en este caso, para responder preguntas de forma completa, ¿ya? Perfecto. La siguiente, quizá esta era un poquito más difícil de recordar o de entender. What did Marie Curie win? Entonces, primero era el pronombre, ¿cierto? She, o podría haber puesto Marie Curie. Sí, Won, ahí. Si el verbo era win, en la pregunta, porque está el did, ¿cómo sería en pasado? Won, ¿cierto? Marie Curie won a gold medal, dice. O podría haber puesto she won a gold medal, ¿cierto? Cualquiera de esas dos estaría bien. El was no es necesario, Tomás. Con el won estamos bien. Won a gold medal, ¿ya? Recuerden que acá la pregunta comienza con un what did, que ahí está el auxiliar, Marie Curie win, ¿ya? El verbo que predomina acá es el win. Está en infinitivo porque está el did, pero cuando respondemos en pasado, la forma afirmativa dice que tiene que estar el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. ¿Ya? Sí, está mal si va el was porque ahí no tiene nada que ver el was. ¿Ya? Cuando pregunto con was, usted aplica el was. Cuando pregunto con el did, usted mira el verbo que aparece en la pregunta y lo traspasa a pasado en la respuesta. ¿Ya? Eso se lo he explicado también hartas veces en las clases. Por eso, chiquillos, cuando les pregunto, chiquillos, ¿tienen dudas, consultas? Pregunten, aunque sean 100.000 veces lo mismo, porque esa es la idea, ¿ya? Que podamos entender, para que no nos sintamos perdidos, ni que la prueba no se entiende nada, ¿ya? Preguntas con was, respuestas con was. Preguntas con where, respuestas con where. Si aparece un did, me tengo que fijar en el verbo de la oración. ¿Para qué? Para que cuando responda ese verbo esté en pasado en la respuesta. ¿Ya? Así que eso ténganlo muy presente, chiquillos. Perfecto. Esta se podría haber considerado como la parte más compleja o un poquito más difícil de la prueba. ¿Ya? Porque el resto eran con pura alternativa. Les dejé obviamente este listening, las preguntas de desarrollo y ustedes tenían que ir respondiendo. Ya aquí empezamos con un tema de alternativas, así que acá debería haber sido mucho más fácil que el anterior. Vamos a dejar aquí los... Ya, dice, complete each sentence with the correct verb in each space, ya en cada espacio. Dice Martin Luther King, espacio, an important activist. A, B o C. ¿Cuál usted marcó como alternativa correcta que corresponde a este espacio que está aquí en blanco? ¿Estamos hablando en pasado? Es la A, pues chiquillos. Si estamos hablando en pasado, era la A. Esta persona ya no existe. Murió. Entonces estamos hablando en pasado. Estamos diciendo que era, fue, ¿ya?
El is es solamente para el presente, de lo que hace una persona en el momento presente, ¿ya? Eso es lo que fue en el pasado. Sí, pero el where se utiliza con you, we, they, con esos pronombres. El was se ocupaba con he, she, it y con el pronombre I, que es yo. La siguiente decía, Martin Luther King organized the march on Washington. ¿Cuál era la alternativa correcta? Si quiero decir que ayudó, ¿cierto? Aquí el verbo obviamente es ayudar. ¿Cómo sería la forma correcta de escribir el verbo help en pasado? Helping, helped o helped. Aquí con la D o con la ED. ¿Cuál es el pasado correcto? Very good. Aquí era solamente seleccionar entonces el pasado. Siguiente, decía, she in 1989. She were born, she did born, she was born. Esta debe haber sido súper fácil. No, si estamos hablando de she, imagínense acá, acabamos de ver. Thomas Edison was, Marie Curie was born. She were born, did born, was born. Was. Tenían que fijarse en el pronombre, chiquillos. El pronombre les va a indicar si es was o si es were. Ya en este caso la letra B estaba mal. Estaba agregada ahí de extra. Pero era was o were. Y eso lo iba a indicar el pronombre o nombre que apareciera en la primera parte. Después tenemos entonces Mike and John, o sea, estoy hablando de ellos, el pronombre they, friends since they were kids. Ahí casi tienen la respuesta, incluso en la misma oración. Where. Where. Perfecto. Letter C. Estoy diciendo que Mike and John fueron amigos desde que ellos eran niños. Entonces, la respuesta era la letter C. ¿Ya? Good. Parece que les fue más o menos nomás la prueba. Parece que le iba a ir mejor. Ya. Después dice, acá teníamos una pregunta, ¿cierto? Y estamos obviamente hablando del pasado simple. Aquí a esto le faltaba su auxiliar y su verbo. La letra A decía, did, aquí, she buy in the supermarket. Dígame. ¿Y no va a hacer ninguna tarea que nos dé décima o algo para subir la nota? Porque yo ya sé que me fue mal. Ahí vamos a... Bueno, de hecho hay una actividad que es una nota extra a final de semestre que tiene que ver con el English Day, así que ahí podríamos ver si es que hacemos un trabajo extra para subir la nota de esta prueba. Lo voy a meditar, Vicente, a ver qué tan mal están esas pruebas. Y depende también de ustedes, pues, del comportamiento, de la participación en clase. Ahí obviamente se podría hacer algo. Lo va a consultar con su hermano. Lo voy a consultar claramente con mi hermano. Ya, chiquillos, acá necesitábamos entonces un auxiliar y un verbo. ¿Cierto? Aquí los compañeros, el Tomás escribió la letra A. Perfecto. Era la letra A. Era la letra A porque el auxiliar para hacer preguntas en pasado simple cuando hay un verbo es el did, ¿ya? Eso es como lo bacán del pasado simple cuando tenemos verbo. No necesitamos tantos auxiliares como en presente que teníamos el do y el das. Acá en pasado simple se reduce solamente al did. Entonces era el did y el verbo queda en forma infinitiva. ¿Ya? Entonces el do y el das quedan eliminados porque esos son parte. Vamos a dejar aquí.
del presente, esos son del presente simple, ¿ya? Corresponden al presente simple. Vamos a poner aquí. Vamos a escribir para que nadie se olvide de eso porque es súper importante. Corresponden al presente simple y por eso no se aplica en, ¿ya? Por eso ninguna de estas dos alternativas era la correcta, pero sí la letra A. Siguiente. He, espacio, the Nobel Peace Prize. Esto también era parte del texto. Era elegir el verbo receive, es recibir. En pasado sería recibió, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Receiving, receive o receive con solamente una D. Entonces el compañero aquí eligió la letter B. ¿Ya? Era un verbo regular, por lo tanto va con la ED. Muy bien. Siguiente. Edison, espacio, 1,000 of things. Invent, inventing, invented. La letra C, ¿cierto? De nuevo, el tema de el verbo regular, los verbos en pasado. Y en este caso sería la ED, ¿ya? Los verbos regulares, chiquillos, acuérdense que terminan con ED, ¿ya? Los que terminan con ING corresponden al presente continuo, ¿ya? Y en este caso estamos viendo solamente el pasado simple. Así que la única alternativa era la C. ¿Podrían haberse confundido con la A? Sí, pero se tendrían que haber descartado esa idea cuando estaba la T y la D juntas, ¿ya? Tiene que haber una E entre medio. La siguiente era súper parecida a esta de acá, la que vimos con What did she buy in the supermarket, ¿cierto? Acá era What day in the school. Did do, did, do, did. ¿Cuál alternativa escoger? La A, menos mal, chiquillos, porque el auxiliar en pasado va primero acá, que era el did, en el primer espacio. Y en el espacio siguiente va el verbo, en este caso sería el verbo do, hacer. Entonces la pregunta en español diría, ¿qué hicieron ellos en la escuela o en el colegio? Perfecto. Ya, la última parte, el true or false, el verdadero y falso aquí de esta prueba. 1, 2, 3, 4. Ya, ahí están los 4. Dejar aquí. Ya. Dice, the correct verb be in past is, was, were. ¿Qué escribieron acá? ¿Verdadero o falso? Aquí le estoy preguntando en el fondo que la forma correcta del verb be en pasado es el was y el were. Es verdadero. Si en presente simple, chiquillos, nosotros teníamos el verb be, que era el are, el am, perdón, y el is. Esto en present simple. En pasado, esos se reducen a 2, que quedaría como was y were. ¿Ya? Lo mismo que para los auxiliares, por ejemplo, en present simple, que tenemos el do y el does. El pasado, tenemos solamente el did. ¿Ya? Eso es importante que lo manejen.
Entonces la primera es correcta, es verdadera. ¿Ya? En pasado simple, el verbo be sería solamente was y were. Siguiente dice, the past of the verb bite is. Bite, así con ed. El pasado simple del verbo bite. Se escribe así. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque el verbo by es un verbo irregular, por lo tanto, el pasado de este verbo, me da rabia cuando se cambia de color. El verbo by traspasa a boat. ¿Ya? Esto sería en infinitivo entonces. Y acá quedaría en pasado. Entonces, si yo les pregunto si está bien escrito el pasado del verbo by, con ed al final, está malo, es falso. Porque como les dije, los ed son para los verbos regulares, y en este caso el verbo by es un verbo irregular, que lo hemos utilizado en algunas oraciones que hemos visto en clase o que han aparecido en textos. Después dice, if you use the auxiliary did in a question, the verb goes in past form. Example, what did you eat yesterday? Dice, si tú usas el auxiliar did en una pregunta, el verbo va en pasado o en forma pasada, y ahí dan el ejemplo. What did you eat yesterday? ¿Verdadero o falso? Ya, ¿por qué es falso? Supongamos que yo digo ya, perfecto, es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque el verbo tiene que quedarse en infinitivo. Perfecto. Cada vez que aparece el did y el didn't, chiquillos, ustedes tienen que dejar el verbo en infinitivo. Entonces, esta pregunta que está acá es falsa. Así no sería la forma correcta de escribirlo. Debería ser de la siguiente manera. What did you eat yesterday? What did you eat yesterday? Y ahí sería la forma correcta. Porque acá está el did. Y el verbo está en su forma natural, infinitiva o en forma presente, como me dijo una vez un alumno por ahí. ¿Ya? Entonces acá esto estaría incorrecto, sería mal, no corresponde. ¿Ya? Entonces, Tomás, dígame. ¿O se te marcó solo la...? No, nada, profe, nada. Se me marcó la mano eso. Ya. La última dice, if you use the negative in past didn't, the verb goes in infinitive form. Example, they didn't eat salad yesterday. Y ahí ocupé el mismo verbo. Solo que en una oración negativa, ¿cierto? ¿Está correcto o está incorrecto? ¿Verdadero o falso? Estamos en la última. Verdadero, porque lo acabo de decir. Cada vez que utilicemos el did o el didn't, el verbo va en infinitive form, en forma infinitiva, ¿cierto? Y ahí el verbo está en forma infinitiva. They didn't eat salad yesterday. Tanto en pregunta como en negación. Cada vez que aparezca el did o el didn't, entonces el verbo va en infinitivo, en su forma normal,
natural. The last part dice, the following verbs are called regular verbs because they end in ed form, en la forma ed. ¿Cierto? Tenemos work, play. Un segundito, voy a copiar aquí una. Verbo worked, called, played, listened. Dice que los siguientes verbos son llamados verbos regulares porque ellos terminan en una forma o en la forma ed. True or false, verdadero o falso. Lo acabamos de ver con el verbo buy. Verdadero. Los verbos regulares, chiquillos, son todos aquellos verbos que se mantienen, que tienen una forma regular, por eso se llaman regulares, ¿ya? Y lo único que se le agrega al final del verbo es una ed, como aparece ahí, work, called, played, listened, se le agrega solamente una ed, ¿ya? Y los irregulares son los que cambian toda su forma de escribir, ¿ya? Como por ejemplo el verbo de acá, el verbo eat, el verbo buy. Esos son verbos irregulares porque no se mantiene su forma natural, sino que se cambia, ¿ya? Se escribe de otra forma. Igual que el verbo eat, ¿ya? El pasado sería ate. Cambia su forma de escribirse. Entonces, sería la primera verdadera. Después la última dice, irregular verbs are verbs which change the form in past, ¿cierto? Son los verbos irregulares los cuales cambian la forma en pasado. Y ahí les di unos ejemplos, dice infinitive form y past. Entonces sería eat, ate, buy, bought. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Ya? La última parte es verdadera. Chiquillos, dudas, consultas con respecto a esto. Muy difícil la prueba, algo que fue confuso, algo que no se entendió. Yo, profe, al comienzo no entendía las primeras preguntas porque no sabía bien de qué se trataban, pero ahí después como que me fui dando cuenta que eran sobre el audio y el texto que habíamos pasado en la clase anterior. Ya, ¿alguien más tuvo alguna otra complicación? Igual, por ejemplo, ya ahí el Tomás puso que la clase entiende, pero en la prueba se confunde. Igual si se dan cuenta, chiquillos, son como las mismas preguntas que hemos visto en clase. Como que no hay nada muy distinto, a lo más como acá podría ser, o la parte del listening, que yo igual en algún momento pensé que podían confundirse con eso. Vamos a ir viendo más listening, por ejemplo, un texto, igual que ahora, por el texto y el listening, solo que ese día creo que no alcanzamos a escuchar, no, lo escuchamos y después lo leímos y lo vimos. Entonces probablemente ahora en las pruebas lo que voy a hacer, voy a subir solamente el listening del texto que leamos y escuchemos en clase, ¿ya? Así más o menos como en esta estructura. Y obviamente voy a hacer poquitas preguntas, voy a hacer 3 o voy a hacer 4, o si hago más, quizás van a hacer de alternativa, para que no les vaya tan mal en ese sentido, pero la idea es ir como un poco escuchando y repasando el tema auditivo también, y que no sea pura gramática la clase. ¿Ya? Las demás tienen que aprenderse el uso del was y el were, y el did, recordar que cada vez que aparece, obviamente los verbos tienen que estar en forma infinitiva. Se voy a volver a consultar entonces, dudas, consultas, chiquillos, preguntas. Para que
me puedan avisar ahora, preguntar ahora, aclarar las dudas ahora. Y lo otro, como les decía en un comienzo, la semana del 1 al 7 de julio vamos a tener un English Day el día miércoles. Entonces ahí vamos a hacer actividades con notas que van a ir obviamente directo al libro. Ya obviamente van a ser relacionados con lo que estamos viendo. Ahí yo les voy a ir comentando durante las próximas clases las actividades que se van a hacer. Para también anotar ahí a los que van a participar. Ya, y esa nota va a ser directa al libro. Así que para Profe, que... Ujú. que yo en el otro colegio que iba también hicimos uno de esos, pero obviamente cuando no había pandemia, pero ¿se lo van a tener que mandar así como un video a ustedes de eso o no? No, va a ser una actividad en clase, así como un rosco o si se la sabe cante, no sé, una actividad así. Lo estamos analizando todavía, pero son diferentes actividades relacionadas con el inglés, obviamente, y mientras más participe, obviamente, es la nota que va a tener al final de la actividad. ¿Ya? Y esa va directa al link. Ya. Entonces, es como una buena alternativa para quienes no les vaya muy bien en inglés, por ejemplo, de tener un 7 de una manera más fácil. Ah, ya Así sí, porque en mi otro colegio teníamos que ver como un tema, como con varios grupos, o sea, hacer como formar un grupo y después presentárselo como a otros cursos. Entonces, por no, eso, yo creo que el segundo semestre sí, a lo mejor vamos a tener que grabar algún video o una cosa así, pero no sé si va a ser como para todos, como para que lo vean todos, más allá de que lo vea yo y pueda evaluar como la actividad. sí, porque Ya, a mí, así profe, me pasaba que yo me ponía súper nerviosa, entonces se me olvidaba todo. no, sí, pero es normal que se pongan así de nerviosos. Así que esos chiquillos para que los tengan en consideración ahí, para los que no les fue muy bien en esta prueba. ¿Ya? Y recuerden que las oportunidades son equivalentes a la participación de ustedes. Por ejemplo, yo los que siempre veo participar es el Tomás Peña, con otra niña, no puedo acordar, con la Fernanda Parra también participa harto. Yo sí eh, participo. el Vicente de repente nomás, soy medio tincado Vicente. Así que la idea es que participen hartos Yo también chiquillos. cuando hace que no sé. Así que eso, las oportunidades son equivalentes a